Todos hemos empezado alguna vez de cero, aprendiendo a programar para poder hacer ciencia de datos, pero ¿por dónde se comienza? En este video voy a comenzar a dar los fundamentos para poder comenzar a programar en Python para hacer ciencia de datos e iremos escalando con los fundamentos de qué es la ciencia de datos, qué es el machine learning, cuáles son las técnicas que usualmente se utilizan, utilizando también las matemáticas básicas que se necesitan para ir entendiendo poco a poco y así vamos a ir aprendiendo en conjunto. Esta va a ser una serie de videos en los que enseño desde los fundamentos hasta lo más complejo de manera escalonada, como una especie de curso. Espero les guste y comencemos. Listo, entonces comencemos con los fundamentos de Python. Python es el lenguaje principal para todo lo que tiene que ver con ciencia de datos y machine learning. Toda esta revolución de la inteligencia artificial, las aplicaciones que se desarrollan principalmente para LLMs, agentes y hay cosas de con computer vision, entre otras aplicaciones de machine learning, suelen ser programadas en Python. Entonces en este notebook enseñaremos los conceptos básicos de Python, como crear variables, estructuras de datos y escribir lógica de control. Y entre lo que vamos a enseñar van a estar tipos de datos, operaciones entre las variables, control de flujo, loops, funciones y funciones lambda e importar librerías. Esta es una introducción, vamos a hablar de lo más básico de cada uno de estos temas, pero les voy a agregar prompts de profundización después de cada una de estas secciones en las que voy a enseñar cada uno de los conceptos para que ustedes vayan a su LLM de confianza, a su chatbot, ChatGPT, Gemini, Cloud, Qwen, la que ustedes suelan utilizar, para que se los manden y les explique más a fondo ciertos temas que yo considero pueden extender con cada una de las secciones, los conceptos que vamos a enseñar. Los prerequisitos, además, para poder correr estos Jupyter Notebooks es tener instalado Conda para tener un Virtual Environment o un manejador de paquetes que también permita crear un Virtual Environment, como también es V. Entonces, aquí están estos enlaces que yo mando de Código Espinosa, que es otro canal de YouTube, que también enseña a programar en Python, en JavaScript, en otros lenguajes de programación ya más enfocados hacia software engineering. Entonces, les pongo estos enlaces aquí para que aprendan cómo se instala Conda V, y también él enseña cómo dejar su Visual Studio Code excelente, perfecto, para que puedan tener Jupyter Notebooks y puedan correr todo lo básico, poner run all para correr todas las celdas con todo el código y todas estas plugins que son necesarios y son útiles para poder desarrollar Jupyter Notebooks. Listo, sin más, empecemos. Listo, ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Entre esos, uno de ellos son los números, que es con los que podemos hacer las operaciones y todos nuestros cálculos. Los números, los tipos de datos de números que tenemos en Python y en general en los lenguajes de programación son enteros, int, decimales, float, complejos, complex y booleanos, bool. Estos se pueden representar de la siguiente manera, además de poder guardar los valores en una variable. Entonces, tenemos este valor, tenemos así entero igual a 42, yo les doy un nombre a estas dos variables, la variable se llama entero, y para guardar un valor en esa variable lo que hago es poner un igual. Este no es el igual matemático, sino es más como una sintaxis para decir asígnale a esta variable 42. ¿Por qué no es igual matemático? Porque yo no puedo hacer decir entero igual a, no sé, entero 1 igual a entero 2, poniendo este igual en la mitad. Entonces es simplemente para decirle guárdeme esta variable ahí. Para poder hacer un igual matemático toca utilizar doble igual, pero es doble igual, pero eso ya lo veremos en otras clases ya más avanzadas. Por el momento, así asignamos los valores en variables: entero igual a 42, decimal, float igual a 3.14, complejo igual a 3 más 4j, aquí el número complejo raíz de menos 1 se escribe como una j, y el booleano se puede poner true o 1. Cualquiera de los dos sirve para la utilidad que es usualmente ser utilizado para lógica de verdadero o falso, true or false, 1 o 0 o true or false. Entonces ya veremos las aplicaciones en las que eso es importante. Pero sí, así quedan impresos, y para poder imprimirlos después en
en las celdas, lo que hacen es, pueden, aquí en los Jupyter Notebooks pueden simplemente escribir los valores. Entonces corren todas las celdas, crean estas variables y luego llamo los valores y aquí me los imprime los valores que le guarden cada una. O usualmente lo que van a hacer cuando estén escribiendo scripts es poner print y ahí van a poder poner todos esos valores cuando estos scripts no sean tan interactivos como lo es un Jupyter Notebook y estén en producción. Normalmente utilizan print, pero se pueden utilizar ambas. Nosotros vamos a utilizarlas dependiendo de lo que estemos mostrando en el video, en el Jupyter Notebook. Como les conté anteriormente, aquí vamos a tener los prompts, que son para profundizar, para entrar más a fondo en lo que son los diferentes temas. Entonces aquí les propongo cómo Python maneja internamente la precisión en números flotantes, para qué sirven los números complejos en ingeniería y ciencia, cuál es la diferencia entre true, false en Python y 1 y 0 en operaciones matemáticas, que es un poquito de lo que estábamos hablando. Entonces estos son los prompts que van a tener en cada una de las secciones. Aquí no voy a poner tanto de la descripción que estoy poniendo en el notebook original que ustedes van a ver, que es este que se llama Fundamentos Python, pero eso lo van a tener en el GitHub del canal para que lo exploren un poquito más, y ahí están también las explicaciones, todo bastante desglosado de qué es lo que se utiliza en cada cosa. Listo. El siguiente tema que vamos a tratar son los strings. Los strings son la clase con la que básicamente describimos el texto. Entonces, digamos que queremos decir el típico texto, que esto es utilizado en todo lo de programación, que es el hola mundo. Entonces ustedes hacen el saludo, hola mundo. Y aquí, bueno, aquí me está diciendo que lo corrija. Aquí tengo autocorrección de VS Code, pero no es necesario. Ya con tenerlo ahí nos imprime hola mundo. Si quieren hacerlo con print, también lo pueden hacer con print. Ahí está, hola mundo, listo. Entonces, así representé texto dentro de mis variables de Python. Saludo igual a hola mundo o el texto que ustedes quieran. Además de eso, también pueden crear textos más largos, que lo pueden hacer con algunas técnicas de línea, como por ejemplo esta, en la que les pongo un \n, que es para hacer un salto de línea, que no lo ven acá. Eso es porque el salto de línea, cuando se escribe así, solo se puede ver con un print. Y ahí sí ya les hace el salto de línea. Entonces cuando ya quieran hacer saltos de línea y esas cosas, para mensajes que quieran hacer más complejos, necesitan utilizar \n. ¿Listo? Print. Con el \n. Y otra manera en la que también pueden hacer estos mensajes que tengan saltos de línea es mediante utilizar 3 comillas. Entonces con las 3 comillas ustedes pueden agregar varias líneas de texto. Aquí puse hola mundo, este es mi primer programa en Python. O lo estoy haciendo, aquí le puedo agregar, lo estoy haciendo en un Jupyter Notebook, que es una gran, bueno, ahí me lo autocompleta. Lo corro y ahí me hace todo el mensaje con los saltos de línea. También ustedes pueden ponerles emoticones, pueden ponerles todo símbolo que sea Unicode, que se pueda ponerse en display en la pantalla, básicamente. Además de eso, bueno, aquí están entonces los prompts de profundización que yo les propongo ya para esta parte de los strings. Son estos de acá, que es cómo puedo manipular strings en Python, split, replace, upper, lower, qué son f-strings y por qué son mejores para concatenar strings, y cómo proceso datos de texto sin caracteres especiales o espacios. Pero aquí ya lo tienen, lo básico de cómo crear una línea de texto para algún mensaje que quieran escribir o algo que les pueda funcionar en su código para ayudar a debuguear, que es básicamente encontrar problemas en su código y ver dónde fue. Ahora tenemos las listas. ¿Qué son las listas? Las listas en Python son una manera de representar grupos de elementos. Lo podemos ver como si fuesen vectores, una especie de representar los vectores, que es una serie de elementos que podemos acceder en la posición 1, 2, 3, 4, el cuarto elemento de ese vector. Si conocen qué son los vectores. Si no, ya muestro un ejemplo de cómo es una lista y más o menos cuál es la idea de qué son estos grupos de elementos. Por ejemplo, acá tenemos estos grupos de elementos aquí, separados por comas, que es yo los quise guardar los valores 1, 2, 3 y 4 y 5 en esta lista de enteros,
pero estos pueden ser enteros, decimales, complejos, booleanos, strings, cualquier tipo de dato, e incluso pueden poner listas de listas. Entonces, con eso incluso pueden representar matrices también para ciencia de datos. Entonces, lista de enteros, lista de decimales, lista de complejos, lista de booleanos y lista de strings. De lo que ustedes quieran pueden hacer listas. Y eso ya permite hacer, por ejemplo, guardar un grupo de datos de mediciones, digamos que están midiendo la temperatura del agua mientras que está calentando, que ya ahorita vamos a usar ese ejemplo otra vez en el notebook. Entonces quieren irla midiendo cada cierto tiempo, van a guardar entonces esos valores dentro de estas listas. Para eso puede servir, básicamente. Ahora, para poder acceder a los valores de estas listas, ustedes pueden, por ejemplo, crear la lista y le ponen variables, nombres de variables, que sean la misma cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces, para esta variable 1, le voy a guardar el valor 1. O sea, B1 vale 1. B2 vale 2. Y aquí lo pueden ver. Entonces así pueden sacar todos esos valores de la lista si no quieren tener la lista completa, sino los valores independientes de esa lista. Pueden haber casos en los que eso sea útil, digamos, en un futuro, cuando estén programando, quieren sacar los resultados de una lista en el que un resultado significa una medición de altura y otro resultado significa una medición de ancho. Entonces quieren tenerlas en dos variables diferentes y no quieren tenerlas en las listas porque van a hacer algún cálculo. Entonces lo utilizan de esta manera. También, además, pueden acceder a los valores de la lista, a los diferentes elementos, utilizando índices. Los índices son estos paréntesis cuadrados con estos números que indican qué valor de la lista quiero yo encontrar. Entonces yo quiero el valor 1, sacar el primer valor de mi lista, que aquí es 1. Nosotros en programación lo que hacemos es contar desde 0. Entonces 0, 1, 2 y 3. Entonces el 0 es el primero, el 1 es el segundo, el 2 es el tercero, perdón. Y así entonces podemos acceder a los valores de la lista como si fuesen variables. Aquí básicamente es como si esta fuese la variable lista enteros primera posición. Y entonces le sale ese valor 1. Pero entonces así pueden acceder a un valor específico de la lista que quieran después en algún cálculo. Quieren el quinto valor, entonces aquí ponen 4. Si quieren se pueden acordar de una manera más fácil. Pueden acceder aquí como 5 menos 1. No hemos visto una operaciones, pero pues así es como un poquito más lógico en cuanto a nosotros contamos. Entonces 5 menos 1, 4 menos 1, ese es el tercero. 2 menos 1, ese es el segundo valor. Entonces así lo van implementando, lo van interiorizando. Perdón, 4 menos 1 es el cuarto valor y el 5 menos 1 es el quinto valor. O sea, 4, 3 y así sucesivamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, finalmente, digamos que quieren cambiar también el valor de uno de las posiciones de la lista. Entonces, utilizando esta manera de acceder a los valores de la lista, vamos a decir que la primera posición de la lista de enteros me la reemplace por el valor 10. Entonces, lista de enteros, el primer elemento, póngame el valor 10. Y ahora vamos a ver la lista y quedó efectivamente modificada. Es decir, las listas son mutables. Podemos cambiar los valores de sus componentes. E incluso también se le pueden agregar valores a la lista. Se pueden poner más valores aquí, aumentar su dimensión, que sea 10, 2, 3, 4, 5 y le quiero agregar un 6. Esas son cosas ya que se pueden hacer más avanzadas con listas, pero en principio esto es lo que necesitan saber para utilizar listas en Python. ¿Qué prompts de profundización les recomiendo yo para estas listas? Son los siguientes. ¿Cuáles son los métodos principales de listas en Python? Ahí está el append, el pop y el sort. Con esos pueden quitar y poner elementos a sus listas. ¿Qué son list comprehensions y cómo se usan? Es una manera de poder generar listas. ¿Cuál es la diferencia entre copiar y referenciar una lista? Importante porque esto influirá en la parte que les dije que se pueden modificar las listas. Y hay veces en las que ustedes no están tan interesados en que una lista se les modifique. Entonces ahí les entra más a fondo en estos temas. Ahora vamos a mostrar los diccionarios. Los diccionarios son como la primera estructura de datos que se puede crear en Python, que les voy a mostrar. Es una de las más usadas.
que es básicamente un diccionario como estructura de datos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es una estructura que permite guardar diferentes tipos de datos. Es decir, no nos limitamos a tener siempre los mismos datos como en las listas, aunque en las listas, bueno, en las listas se pueden mezclar también. Uno puede hacer una lista tipo 1, hola y 4. Eso se permite, pero no están organizados, o sea, solo podemos acceder en las listas con el 0, el 1, el 2 y el 3 que les había dicho antes con los índices. Digamos que ustedes quieren darle nombres a esos elementos y además pues van a mezclar tipos de datos. Entonces, para hacer eso existen los diccionarios. Por ejemplo, aquí tenemos este que es Sol Stats, las estadísticas de nuestro Sol. Vamos, la información de nuestro Sol es que su nombre es el Sol, ¿cierto? Entonces es como si yo creara una variable nombre a la que le doy el valor del string Sol. Luego creo otra variable llamada edad en años. Miren que aquí sí puedo poner, espacio, porque estoy haciéndolo dentro de un string. Estos se les llaman keys, cada uno de estos nombres de las variables de este diccionario. Y le pongo un valor de un float, que esto está en notación científica, que significa 4.500 millones de años, que es lo que tiene nuestra estrella. Tipo de estrella, secuencia principal, cómo finalizará su vida, se convertirá en una gigante roja y después en una enana blanca. No llegará a ser un agujero negro, simplemente se enfriará, será muy chiquita. Y luego le pongo una variable que se llama planetas orbitando, un key que se llama planetas orbitando. Miren que el planetas orbitando es una lista, no es solo una variable o un valor exclusivo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ponerle listas o incluso puedo poner diccionarios dentro de diccionarios. O sea, yo puedo poner todos los tipos de datos que yo quiera dentro de un diccionario. Por eso le llamamos una especie de estructura de datos, que es mutable. Ustedes le pueden agregar o quitar también elementos a los diccionarios, así como lo hacíamos con la lista. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, primero queremos acceder al valor de nombre. ¿Cómo hacemos eso? Así como hacíamos con la lista, yo le pongo los cuadrados, los corchetes cuadrados, ¿cierto? Los paréntesis cuadrados, perdón, y imprimo nombre. El valor del nombre, perdón, no corrí esta celda, listo, ya ahora sí. El Sol, en Sol Stats, el nombre del Sol es Sol, ¿cierto? Quiero también ver cuáles son los planetas que lo están orbitando. Entonces lo mismo, escribo en paréntesis cuadrados el nombre del Sol, el nombre de la variable a la que quiero acceder, que es planetas orbitando. Y me imprime toda la lista. Eso quiere decir que ahora aquí hay una lista. Y a esa lista yo también le puedo acceder con los índices cuadrados de la manera en la que estábamos accediendo antes con las listas también. Entonces es como si esto de acá fuese una lista y simplemente accedo a ella con los índices de corchetes cuadrados. Entonces por eso es que se genera como una estructura de estos datos. Luego también digamos que quiero agregar un nuevo valor, una nueva variable que caracteriza al Sol que no le había agregado antes y le quiero dar un nombre en específico, pero no quiero escribirlo aquí. Digamos que es mucho más adelante en el código, están en producción, ya hicieron bastante parte del código y necesitan hacer esta modificación después de unos cálculos que hace con unos valores que ya tenía de su lista. Entonces pueden hacer esto, llaman otra vez a Sol Stats, corchetes cuadrados, y lo que hacen es poner entre comillas el nuevo valor, el nuevo nombre de esta nueva variable que ustedes quieren agregarle a SolStats. Y aquí le pongo distancia a la Tierra en unidades astronómicas, que es 1.0, porque esa es la referencia a las unidades astronómicas, la distancia de la Tierra al Sol. Entonces le pongo este valor y vamos a imprimirlo. Ahora ya SolStats tiene esa variable, que de hecho la podemos ver solo directamente si vemos aquí SolStats, como se ve el diccionario completo. Aquí está, distancia a la Tierra en UA, que eso no estaba antes cuando solo estaba definido aquí en esta parte. Entonces así pueden agregarle también elementos a los diccionarios. Y bueno, digamos que también quieren cambiar los valores de los keys de un diccionario. O sea, también pueden modificar, como dije, es mutable, un diccionario. Entonces van a ser, antes era cómo finalizará su vida. Yo había dicho, se convertirá en una gigante roja y luego en una enana blanca.
pero yo lo quiero modificar y ahora lo voy a decir, se convertirá en un agujero negro. No va a pasar porque yo lo diga. En realidad eso no va a suceder en el caso de nuestra estrella. Pero como ejemplo, ahora reescribí los datos del Sol y ahora va a explotar en una supernova y quedar un agujero negro. Porque yo le acabo de modificar ese tipo. Entonces así pueden modificar las estadísticas de sus diccionarios siempre que quieran modificar alguno de esos valores. Como prompts de profundización, entonces tienen cómo itero sobre diccionarios en Python, keys, values, items. Entonces cómo pueden sacar esos valores y cómo recorrerlos, que ya después hablaremos de cómo hacer loops. ¿Qué es JSON y cómo se relaciona con los diccionarios en Python? JSON es una manera muy común de que ciertas funciones que tenemos en internet nos dan datos que están arriba en la nube o en algún servidor de internet al que queremos acceder y nos devuelven ese formato y que tienen que ver y están muy relacionados con la forma de los diccionarios. Y cómo trabajo con diccionarios anidados para organizar datos complejos. Diccionarios anidados son básicamente tener diccionarios dentro de diccionarios. Entonces esos son los prompts para que profundicen. ¿Qué son las tuplas? Las tuplas son una manera no mutable de escribir listas. ¿Qué es no mutable? Que no las pueden modificar, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tupla de enteros. Se escribe exactamente igual, solo que en vez de paréntesis cuadrados es con paréntesis redondos. Y veamos, a ver, intentemos cambiar uno de los valores. Primero veamos que este valor, 0, tupla enteros, se accede normalmente como tuplas enteros el valor en la primera posición, que es 1, pero digamos que yo ahora quiero cambiarle el valor. No deja, porque las tuplas no son mutables, es decir, no las puedes modificar. Esto es para casos en los que tengas datos sensibles. Por ejemplo, pensemos en un caso de industria en el que tenemos datos guardados en una tupla que corresponden a un cliente. No queremos que se modifique su ID. Si se modifica el ID de ese cliente, pues lo arruinamos, básicamente. Entonces necesitamos que eso no suceda, que no podamos modificar esos valores o que nadie los pueda modificar. Y eso lo podemos asegurar mediante tuplas. Listo, comentemos esto para que no tengamos ese error y nos deje correr todo nuestro notebook de manera natural. Listo, entonces esas son las tuplas. ¿Y qué prompts de profundización pueden tener? Porque, bueno, básicamente todo lo demás es muy similar a las listas. ¿Por qué se usan las tuplas en lugar de listas si son más limitadas? ¿Cómo se usa desempaquetamiento avanzado con asterisco en tuplas, que es para sacar los valores de las tuplas? Y qué son name tuples y cuándo son útiles, que es como una especie de estructura no mutable similar a los diccionarios. Pero bueno, ahí ya podrán explicarles más sus IAs de confianza. Operaciones matemáticas en Python. ¿Cómo hacen operaciones matemáticas aquí? Pues bueno, tenemos estas dos variables, a igual a 2 y b igual a 3. Básicamente se hace muy similar a como lo hacemos en una calculadora. Digamos a más 3, a más b, se suma. La multiplicación sería a asterisco b, se multiplica con el asterisco. A dividido con el slash b nos da 0.6 periódico. A resta también a menos b, ya está. Una potencia, entonces a la b, entonces 2 a la 3, 8. Todas esas son las maneras en las que podemos hacer las operaciones básicas matemáticas. Cuando queremos utilizar otras funciones, que digamos sean log, el logaritmo, o queremos utilizar el seno o el coseno, bueno, para eso ya hay librerías especiales que después hablaremos un poco de cómo pueden importarlas y cómo usarlas en sus proyectos. Ahora tenemos el control de flujo. Control de flujo es básicamente condicionales, if y else. Si tal cosa pasa, entonces haz esto, pero si no, entonces haz esto otro. Eso es básicamente el if else. Y aquí pueden ver esas condiciones. If condición que se debe cumplir, sucede A, else sucede B. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos dos ocasiones en las que medimos el agua de una olla que estamos calentando.
Esta olla la medimos en la ocasión 1, que digamos 5 minutos después de que comenzamos a calentar, 67 grados centígrados. Y 10 minutos después de que comenzamos a calentar, ya llegó a los 100 grados centígrados el agua. A 67 grados centígrados podemos decir que está a temperatura normal, no está ebulliendo. Y a los 100, ya asumiendo que estamos a temperatura común y corriente y a presión de una atmósfera, bulle a 100 grados centígrados. Entonces ahí está el 100. Y entonces debe cumplirse esta condición. Digamos, tenemos ocasión 1, ocasión 2. Para la ocasión 1, queremos ver, ¿está bulliendo o no está bulliendo? Entonces vamos a poner ocasión 1 debe ser mayor o igual a 100. Esa es la condición que queremos que se cumpla. Si se cumple, ebulle. Si no, dice que no está bulliendo. Y en efecto, aquí la condición nos dice que no está bulliendo. ¿Qué es ocasión 1 mayor o igual que 100? Y aquí es lo que habíamos hablado de antes de los booleanos. Ocasión 1 mayor o igual que 100. Eso es un booleano. Aquí en este caso, ocasión 1 mayor o igual que 100 es falso. No es mayor o igual que 100, no está ebulliendo. Mientras que el caso contrario sí es cierto, que ocasión 1 sea menor que 100. Entonces es true. Estos son los casos en los que se tienen un booleano. Y aquí podemos hacer la prueba de esto es igual a true, que es la manera de escribir también booleanos. Sí, true, es cierto que esto es cierto. Aquí esa es la manera en la que se escriben los iguales. Cuando tenemos 1 igual a 1, esto es true. Pero sabemos que y 1 diferente de 1 se escribe admiración igual false. Eso es false. Entonces, con las condiciones, con ciertas cosas que deben pasar, podemos ver si la condición es cierta o falsa cuando comparamos con esa variable de interés en nuestro caso. Entonces sabemos que ocasión 1 es falsa, bueno, es no ebulliendo, pero en el caso de la ocasión 2 sabemos que ya debería estar ebulliendo, entonces en efecto es ebulliendo. Y ahí tenemos que esta condición debe ser true. Como vemos acá, aquí sí se cumple, es un true, y por eso la condición se vuelve verdadera. Pero digamos que tenemos más condiciones, tenemos más otras condiciones entre las cuales queremos que dé diferentes mensajes. Ahí es cuando tenemos if, el if y else. El if es para dar la primera condición, pero digamos que queremos comparar otra condición, entonces utilizamos el if, condición 2, que sucede en tal ocasión y hace B. Y si no, hace C. Entonces haz A, haz B, haz C según esas condiciones. Si ninguna de las de la condición 1 o 2 se cumplen, entonces hace C. Vea, en ese caso pensamos que también vamos a congelar el agua. Entonces después de un tiempo la llevamos al congelador y la llevamos por 1 hora. Y ahí en esa ocasión, después de 1 hora, medimos y la temperatura es de menos 4 grados Celsius. En ese caso, necesitamos algo que nos diga si nuestras ocasiones de mediciones está ebulliendo, está congelada o está a temperatura normal. Entonces aquí vemos ocasión 1 está a temperatura normal. Ocasión 2 está ebulliendo. Y la ocasión 3 está, ocasión 3 está congelada, idealmente, pero me está marcando como si estuviese a temperatura normal. Ah, claro, porque acá me faltaba cambiar esto. Ocasión 3. Es importante que acá hagan el cambio de estas dos variables. Y esto es algo, bueno, acá acaban de ver uno de los problemas principales de hacer este código que se utiliza para varias variables, repetido para cada variable. O sea, debería ser, usualmente, digamos que queremos probarlo en varias variables, entonces tendríamos que hacer acá ocasión 1, ocasión 1, ocasión 2 y ocasión 2. Entonces, bueno, el código se vuelve repetitivo y si cometo un error en uno y no me doy cuenta o se me olvida cambiar el número de una variable en una, pues tengo un error. O aquí, por ejemplo, tengo un error silencioso, no me di cuenta y de hecho eso me pasó ahorita. Me funcionó, pero tenía igualmente un error en mi lógica porque no estaba comparando bien las variables en los dos casos. Entonces eso es algo que se va a tratar con otro tema que es más adelante, que son las funciones. Pero bueno, el caso es que pueden hacer estas
condicionales, estos condicionales, cuando necesiten que su código actúe de cierta manera bajo cierta condición o de una manera diferente cuando esa condición no se cumpla, o si tienen varias condiciones, pues que haga una cosa en cada condición. Y prompts de profundización en este caso. ¿Cuáles son los operadores de comparación en Python y cómo se usan? El igual igual, el diferencia, mayor, igual, menor igual, ¿cierto? Como estos que están acá. ¿Qué son los operadores lógicos? And, or, and not. Y cómo se combinan con condicionales. Y puedo tener más de un elif en una sola estructura, if, elif, else. Entonces, pregúntenle esto a su guía de confianza y que les explique un poquito más a profundidad sobre estos temas. Ahora tenemos los loops. ¿Qué son los loops? Normalmente sucede que tenemos situaciones repetitivas, no como la que habíamos mencionado del if, aunque también se puede utilizar condiciones if o o diferentes estructuras dentro de los loops, perdón. Y dentro de esos loops están los for, que lo que permiten es repetir algún procedimiento que queremos aplicar varias veces. Entonces, para este caso vamos a definir una lista que se va a llamar lista sumar. Esta lista sumar va a tener los elementos 1, 2 y 3. Digamos que yo quiero imprimir todos los elementos de la lista sumar, entonces tengo que poner print lista sumar 0, print lista sumar 1 y 2, print lista sumar 2. Listo, los imprimí todos. Esta es una manera, pero si yo quiero hacer eso para una lista que tenga más de 100 elementos, pues es algo ineficiente. Lo mismo si yo quisiera sumarlas todas, si yo quisiera sumar todos los elementos en el interior. Lista sumar 0 más lista sumar 1 más lista sumar 2. Listo, lo escribí a mano, pero yo no quiero siempre hacer esa suma todo el tiempo escribiendo el código, o incluso aunque la IA me lo pueda escribir, pues se vuelve algo imposible de leer, porque la idea es que el código, cuando lo escribamos, aparte de que sea óptimo escribirlo, también es que la gente lo pueda entender más fácilmente. Entonces, para hacer estas tareas repetitivas, usamos el loop de los for. Entonces, el for lo que permite es primero voy a copiar la lógica que tengo aquí en el notebook. Listo. La lógica de los for es for este elemento, o sea, para este elemento en la lista, haz algo con cada elemento de la lista. Entonces, elemento representa cada uno de los elementos de la lista y va a ir a recorrer cada uno de ellos y va a hacer algo que uno quiera, lo que sea que uno quiera, con cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, for el, lo voy a llamar el solamente, in lista sumar, imprímeme el. Listo, ahí está. 1, 2 y 3. O sea, pueden llamarlo como quieran. El, pueden llamarlo X, pueden llamarlo Y, pueden llamarlo Z. Pueden darle un nombre larguísimo, pero el caso es que le den un nombre al elemento y eso es lo que van a utilizar. Usualmente utilicen algo breve para que lo escriban más rápidamente. O bueno, para que sea más fácil de leer, menos engorroso. Listo, for el in lista sumar. Ahí me quedó mucho más fácil imprimirlo. Y ahora digamos que yo quiero sumar los elementos, como habíamos dicho ahorita. Primero creemos una variable, sum igual a 0. Esa variable queda inicializada con un valor 0, o sea, nada dentro, bueno, con el valor 0 dentro de ella, pero sin ningún valor por encima de 1. Y yo quiero comenzar a sumar en ella. Entonces lo que hago es poner suma igual suma más el. O, como ya estaba corrigiéndome ahí el editor, como estoy sumándole a esta misma variable el valor anterior, porque eso es lo que estoy haciendo aquí, estoy diciéndole a sum, por favor, guárdele el nuevo valor que voy a calcular. Por eso es que este igual no es un igual de matemático, sino un igual de asignación. A la variable sum, reescríbala y asignele el valor de la suma del valor que tenía antes, sum, más este nuevo elemento de la lista. Entonces, si antes tenía solo el 0,
y va a recorrer el primer elemento de la lista, va a ser ahora 0 más 1, ese valor se va a guardar y va a ser sum igual a 1. Vamos a ver ese procedimiento acá. Entonces miramos, print sum. Va a ir sumando 1, luego 2 y luego 3, es decir, nos debe imprimir 1, 3 y 6. En principio, 1, 3 y 6. Ahora, esta es una operación muy común, la de reasignar el valor de esa variable haciéndole una operación, suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo que uno hace es simplemente poner más igual y hace la misma, el mismo procedimiento. Importante que acá como volví a correr la celda y me volví a dar todo esto bien porque aquí está el sum igual a 0. Si no estuviera el sum igual a 0, me va a seguir sumando porque Python, los Jupyter Notebooks guardan estos valores de las variables. Entonces miren, cada vez que lo corra esta celda, si no tengo la inicialización de 0, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y eso es un problema que tienen que tener en cuenta cuando estén haciendo cálculos, que no sea un bug en su código cuando estén haciendo algún cálculo importante. ¿Listo? Vale. En cuanto a eso, entonces los prompts de profundización son los siguientes. ¿Cómo uso range en un for loop para iterar un número específico de veces? Es un método muy común para definir cuántas veces quiero que se haga algún procedimiento, cuántas veces quiero que se haga la iteración sobre alguna cosa que quiero hacer. ¿Qué es enumerate y cómo se permite acceder tanto al índice como al valor de un loop? Entonces, eso hace que cosas que no estén enumeradas pues les dé un valor de 1, 2, 3, 4, o bueno, 0, 1, 2, 3, ya sabemos, en el caso de programación. Y qué son list comprehensions y cómo se usan para crear listas de forma más compacta. Bueno, eso ya lo mencioné antes en las listas también, pero aquí también es importante porque los list comprehensions utilizan for's para poder hacer esta creación de listas de manera alternativa que les mencionaba antes. ¿Listo? Entonces ahora sigamos con el otro tipo de loop. Este otro tipo de loop es el while. El while es cuando queremos que algo suceda mientras que cierta condición se siga cumpliendo. Por ejemplo, vamos aquí a reiniciar el sum. Sabemos que sum terminó con un valor de sum igual a 6. Aquí lo podemos poner. En el anterior cuando estábamos haciendo el for loop. 6. Listo. Y ahora queremos, no sé, sumarle a sum. No pongamos aquí 10, sino pongamos 100. Continuamente el valor de 12 hasta que, mientras que se siga cumpliendo que sum es menor a 100. Es decir, ¿cuál es el mayor valor que puedo llegar de sum sumándole 12 antes de que llegue a 100? Antes de que se pase de 100. Entonces, el valor final de sum, aquí por ejemplo, perdón, quité esto. Voy a poner otra vez acá, desde 6, quiero que se comience. Y el último valor, o sea, la última suma, que fue la que rompió la condición, dijo que sum llegó a 102. La anterior a esa fue 90. Cuando llegó a 102 significa que se rompió esta condición y ya no va a seguir haciendo ese procedimiento. Es decir, la condición aquí que se volvió falsa y rompió el loop. Eso es para lo que funciona while, cuando queremos que algo se siga midiendo hasta que se cumpla esa condición. Digamos que estamos haciendo, no sé, otra medición de temperatura y queremos que el código siga midiendo y siga midiendo y siga midiendo, pero cuando obtenga un valor de medida de, no sé, más de 90, que sea malo para el procedimiento, por algún tipo de procedimiento que esa temperatura dañe el experimento, queremos que corte el loop y mande un aviso de que está viendo temperaturas por encima de ese valor. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, un tipo de loop while. Es un caso de ejemplo, probablemente se hace de una manera más eficiente en producción, pero es como para que entiendan la idea de en qué casos podría ser útil este tipo de loop. Entonces tenemos uno que necesita, el caso del for, una lista de elementos para poder hacer la iteración, y otro que esperamos es a que se cumpla una condición para que se termine de descumplir una condición para que pare de hacer el loop. ¿Qué prompts de profundización les recomiendo para el while?
Aquí entonces, ¿qué son break y continue? Y cómo controlar el flujo de un while loop, que también el break y el continue son útiles para el for, entonces sirven para cualquier loop. ¿Cómo evito crear un loop infinito accidentalmente en un while? Digamos que nunca se les termina de correr ese loop, que accidentalmente continúan haciendo ese procedimiento cuando querían que se les terminara. Entonces ahí les menciona cómo pueden evitarlo. Y cuando debo usar un while en lugar de un for. Ahí les dará ejemplos más específicos de casos en los que es útil utilizar un while y un for. Ahora hablemos de las funciones y las funciones lambda. ¿Qué es una función? Pensemos, por ejemplo, en un encendedor y unos fósforos, ¿cierto? Cuando tenemos un encendedor y unos fósforos, lo que sucede es que con los fósforos siempre lo tenemos que prender y botar, prender y botar. Mientras que con el encendedor podemos siempre utilizar la misma herramienta y solo tenemos que volverla a prender, volverla a activar, pero siempre es la misma herramienta, la recargamos y la volvemos a activar. Es decir, que es como si hubiéramos puesto toda una caja de fósforos en un mismo contenedor y siempre la pueda reutilizar sin necesidad de prender otra vez otro fósforo a mano y utilizarlo otra vez. Entonces esto es algo básicamente la idea de las funciones. Tengo algo que puedo volver a utilizar para la misma función sin necesidad de hacer todo el procedimiento, de hacer todas las modificaciones para volver a hacer la misma función, que es como lo que estábamos haciendo antes con el if y el else, que tocaba escribirla una y otra vez la misma condición para ver si está ebulliendo o no el agua para cada una de las ocasiones, generando los problemas que ya habíamos visto, el riesgo de que generemos algún error en alguna de las zonas y terminemos copiando ese error o no nos demos cuenta que cometimos un error haciendo el cambio de alguna de las variables. Entonces simplemente para solucionar eso tenemos las funciones. Veamos un caso sencillo en el que tenemos una función de a, b. Bueno, primero les voy a copiar acá cómo es la lógica de una función. Mi función, la función que yo quiera crear, la defino poniendo un def. Entonces hago def mi función que recibe unos argumentos a1, a2, etcétera, los que quiera uno poner, y hace algo con a1, a2, a3, etcétera. Y opcionalmente retorna algún valor. Entonces, digamos, def ab, perdón, me faltó el nombre, sumar ab y quiero que me sume a más b. Listo. Vale. Ahora sumar a, digamos que puedo definir acá a igual a 2 y b igual a 3, o simplemente, con este el cursor estaba ahí, o b igual a 3, o simplemente poner a 2, 3 y Python ya sabe, perdón, 2 y 3, y Python ya sabe que el valor de 2 va para la primera variable a y 3 va para la segunda variable b. Es recomendable hacer a igual 2 y b igual 3 en general, como buenas prácticas de código, porque después estas funciones se pueden complicar más para cuando uno está haciendo cosas de ciencia de datos y machine learning. Entonces sabes qué valor le estás dando exactamente a cada variable que estás utilizando en funciones más especializadas. Pero bueno, aquí en este caso podemos solo poner 2 y 3 y corrámosla. No pasó nada, no hizo la suma, no veo aquí ningún resultado de suma. Tal vez es porque no pusimos print. No, tampoco, de hecho nos regresa un valor none. ¿Por qué? Porque aquí yo no retorné ningún valor de la variable o le dije que hiciera print en su interior. Si yo le pongo que haga print de este valor, entonces llamando solo sumar 2 y 3, perdón, tengo que volver a correr, ahora sí me dice que 2 más 3 da 5. Pero yo no puedo acceder a ese valor, yo no puedo hacer esto más 5. Genera un error, porque esto no es un entero, solo es un print aquí que está haciendo una función, un valor de print, pero no me está regresando el valor. Si yo quiero regresar el valor, o lo que sea que se calculó al interior de la función, tengo que escribir return aquí, que es el opcional que habíamos dicho acá. Si yo quiero volver a tener ese valor aquí, vamos aquí espacio que se ve más limpio, y bueno, lo está recomendando el editor. En ese caso, ahí sí puedo hacer 5,5, 10. Y puedo guardar eso en una variable, resultado. Igual a sumar. Y me debería dar 5.
Entonces por eso son útiles las funciones, porque permiten, miren, aquí hacer un cálculo interno varias veces. Puedo reutilizar esto para hacer la misma suma, pero ahora con 10 y 46, sin tener que poner 10 más 46. A ver, escribir 10 más 46 es más corto que poner sumar, paréntesis, 10, 46. Pero hay casos en los que las funciones son más largas y no es tan útil. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que habíamos visto con la función de cómo está mi agua. Está huyendo, creamos una función para eso, que se llama, que la voy a poner así, def how is my water. ¿Por qué la pongo en inglés? Porque no me gusta no utilizar tildes. Hay ocasiones en las que no utilizo, pero si puedo evitarlo, pues prefiero escribirlo en inglés. Entonces dije, how is my water, measurement, la medición, y entonces la medición quiero ver qué condiciones cumple. En este caso quiero ver si la medición es mayor o igual a 100, ebulliendo, menor que 0, congelado, o está a temperatura normal. Listo, definamos esa función. Entonces antes teníamos que volver a escribir todo esto, mientras que ahora solo tengo que poner how is my water. Ponemos ocasión 1, que era la que no estaba huyendo, la temperatura normal. Temperatura normal. How is my water. Ocasión 2. Huyendo, que era lo que habíamos visto antes. Y ahora debería ser how is my water. Ocasión 3. Debería estar congelada. Y en efecto, está congelada. Entonces, las funciones son una maravilla cuando queremos empaquetar algún procedimiento que queremos utilizar en diferentes partes de nuestro código. Y podemos incluso hacer un for loop, digamos, recorriendo varios valores utilizando estas funciones. Entonces ahí es cuando combinamos la iteración con una cosa que queremos que se repita varias veces, un procedimiento que queremos que le haga a nuestros datos. Por ejemplo, lista de for. Esto sí me lo estoy inventando aquí en el momento, no está en el notebook, pero pues como ilustración creo que está bastante útil. Entonces digamos for, lista de for, for elemento, perdón, en lista de for. Quiero que me hagas la evaluación de how is my water. Y bueno, aquí le puse return, entonces estoy regresando el valor, no lo estoy imprimiendo, entonces tengo que guardarlo en algún valor. Resultado. Y vamos a imprimir ese resultado. Este resultado se va a reescribir cada vez que corramos por cada elemento que va a analizar. Entonces aquí ponemos 10, aquí pongamos 200. Bueno, el agua no llega hasta, el agua que está ya hirviendo no llega hasta más de 200, el vapor sí, hasta más de 100 grados, pero vamos a asumir que sí, en esta ocasión. Esto que sea menos 3, esto que sea menos 40 y esto que sea 50. Vamos a ver qué nos imprime. Temperatura normal, ebulliendo, congelado, congelado, temperatura normal. Temperatura normal, ebulliendo, congelado, congelado, temperatura normal. Y vieron que hice con una función el procedimiento sobre varios valores utilizando el for loop y la función, y pude imprimir cada una de las evaluaciones. Entonces combinamos iteración con empaquetamiento de procedimientos, y eso es la magia de del código de la programación. Podemos automatizar muchos procedimientos que a mano serían muy tediosos, ¿cierto? Listo. Entonces para vamos a poner los siguientes prompts de profundización. Prompts de profundización, que son argumentos por defecto en funciones y cómo se usan. Los argumentos son los elementos que recibe la función. A y B en este caso, measurement aquí. Listo, esos son los argumentos. ¿Qué es el scope en Python y cómo afecta a las variables dentro y fuera de funciones? Eso significa los valores que definimos en variables dentro y fuera de la función y hasta dónde llegan esas variables. El scope es en inglés alcance, entonces es el alcance de esas variables. ¿Cómo documento una función con docstrings en Python? Eso es una muy buena práctica, una práctica que deberíamos tener todos los programadores en ciencia de datos y machine learning, y es documentar, explicar qué hace tu función. Ahí, utilizando este prompt, les va a explicar su vía de confianza cómo deben hacer esa documentación. Uno de los estándares es el estándar de Google de cómo hacer la explicación de cuáles son los argumentos que recibe tu función,
qué cosas retorna tu función o si no retorna nada, para qué está construida tu función, si fue para medir la temperatura del agua, si fue para hacer cálculos financieros, si fue para lo que funcione tu función. Eso va a ayudar a toda la gente que después vaya a leer tu código, porque sí, cuando estés trabajando otras personas van a leer tu código y lo ideal, que es algo que pasa en ciencia, es que no esté desorganizado, que no sea muy confuso. Yo he visto mucho en científicos que el código suele no tener sentido e incluso que se rechace leer el código de los otros científicos o por ejemplo de estudiantes de doctorados por sus directores de doctorado que no quieran leer el código del otro porque suelen pensar que es muy desorganizado o que son muchas capas. Entonces hay que ser organizados, hay que ser explicativos para que otras personas puedan entender lo que estás haciendo y o continúen tu trabajo o te puedan ayudar y sea más fácil, no sea tedioso ayudar, sino que es como, ok, esta función hace esto, 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 y aquí está la falla. O aquí puedo entrar a hacer mejoras, aquí puedo entrar a continuar lo que se estaba haciendo antes. Entonces, sí, sean explicativos siempre con documentación. ¿Listo? Bueno, continuemos. Listo, entonces, importar librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías son la manera de desarrollar muchas funciones que son muy útiles para algún campo en específico, para algún tipo de procedimientos que se suelen hacer. Entonces digamos que una librería para hacer matemáticas, una librería para organizar datos de manera estructurada, una librería para hacer cálculos de probabilidad o estadísticos, una librería para hacer machine learning. Cada una de esas librerías tienen un conjunto de funciones que funcionan, valga la redundancia, entre ellas y que puedes utilizar tú en tu código, que además uno podría implementarlas por cuenta de uno. Digamos que tú quieres implementar una sumatoria de varios números, por ejemplo de una lista desde 0 hasta 100. Podríamos hacer un for loop. Entonces lista igual a lista sumar. Ahora la vamos a definir. Esto que voy a hacer es lo que son los comprehension list. Vamos a poner elementos for el in range de 0 hasta 100 y entonces creé una lista con todos los elementos desde 1 hasta 100 hasta 99. Sí, aquí hay que poner hasta un número después. Entonces desde 1 hasta 100 tengo esta lista y quiero hacer entonces la sumatoria desde 1 hasta 100 de todos esos elementos. Entonces por elemento en lista sumar, in lista sumar, quiero hacer la sumatoria igual a 0. Entonces sum igual a 0 for el in lista sumar y voy a hacerle sum más igual el y voy a imprimir la suma. Ok, lo hace. Tiene hasta 5050, pero digamos que no sea hasta 101, digamos que es hasta, bueno, pongámosle hasta este número gigantesco. Primero, aquí ven que esto se demora un montón en realizarse, en crearse, y ahora hagamos la suma. Está sumando, está iterando, está sumando elemento por elemento en nuestra suma, ¿cierto? Y eso toma bastante tiempo y a medida que vamos agregando más ceros, se puede volver exponencial. Eso va, bueno, es potencial, va creciendo con el orden de los números que vamos poniéndole. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos necesariamente nosotros la manera más óptima de implementar los algoritmos para hacer procedimientos matemáticos, mientras que estas librerías implementan el conocimiento de gente que conoce de optimización y ingeniería de software, que tienen mucha experiencia en ciencia de datos, en machine learning y saben cómo aplicar esto, también de ciencias de la computación, que saben cómo aplicar los mejores algoritmos para que esto no se vuelva imposible de calcular o que tome años calcular una suma que podría calcularse en segundos con el algoritmo correcto. Entonces para nosotros no ponernos a implementar todos estos algoritmos a mano por nuestra cuenta y tener que investigar
investigarlos en los libros cuál es la manera más óptima de escribirlas, que además ciertos algoritmos son difíciles de escribir, aunque terminen siendo más rápidos, necesitan bastante tecnicidad, conocimiento matemático, eh, para poder escribirlo, pues son difíciles de escribir, pero al final terminan siendo más rápido. Ellos saben cómo escribirlos, nosotros vamos a aprovechar que ya alguien lo hizo por nosotros y simplemente vamos a importar estas librerías. Y por ejemplo, tenemos import librería de interés. Esta es la lógica para hacer el import. Vamos a importar una de las librerías más importantes en ciencia de datos, que es NumPy, y bueno, en general en Python. Esta librería es básicamente para manejo de vectores, de datos vectorizados, de listas de datos, de una manera más rápida. Entonces queremos tener, digamos, la lista que teníamos antes, lista, sumar, y que sea desde 1 en los elementos de for, no debía haberlo borrado, así hasta ese número tan grande. Bueno, hagamos que se demore un poquito más, listo, otro poquito más, listo, ahí ya se demora un poco. Creo que se va a demorar alrededor de 10 segundos o 18. Entonces, no, 9 segundos, bien, ya se demora un tiempo. Vamos a tratar de hacer la suma de una manera más rápida con NumPy, y eso va a ser NumPy sum lista sumar, y me va a hacer la suma en vez de hacer ese for gigante. Vamos a utilizar directamente la función que tiene NumPy implementada en su interior, y ahí vemos que se hace mucho más rápido. Ahí lo que se demoró es como el notebook en poderla procesar, lo que estaba leyendo hacia acá, pero realmente el procedimiento demoró 0.1 segundos. Y vieron que era mucho más corto que lo que se demoró antes en hacer la suma que hicimos con el for. Entonces ahí ya estamos aprovechando el hecho de tener estas funciones ya listas. Y además NumPy también tiene otras operaciones matemáticas, como por ejemplo sacarle el logaritmo, por ejemplo el logaritmo en base 10 a, no sé, 100. Listo, ahí está, 2. No, logaritmo en base 10 de 100 es 2, ¿cierto? Pero bueno, escribir siempre NumPy, o sea, y se me había olvidado mencionar, claro, para poder tú siempre llamar una función de cada una de las librerías que tengas, la lógica es haciendo NumPy punto, o sea, el nombre de la librería punto, la función que quiero usar. Y le pones los argumentos, A1, A2, A3. Esta es una función, como las que habíamos utilizado aquí antes, ¿cierto? Como las que creamos acá. How is my water, pero ahora lo estoy implementando desde NumPy. Y para llamarlo desde ya se pone este punto. Entonces NumPy.sum. Y ahí hago la suma. ¿Listo? Otra mención. Miren que aquí yo utilicé sum. ¿Listo? Yo aquí cometí un error en cuanto a programación, y es que utilicé un nombre que ya está estandarizado para ciertas funciones. Entonces es mejor cambiar esto como sumatoria o cambiarle el nombre. Aquí lo vamos a dejar así porque no afectan tanto en general en nuestras aplicaciones, en este notebook, pero en nuestras aplicaciones es importante que pongamos un nombre más específico de nuestra aplicación, algo que no tenga el riesgo de ser el mismo nombre de una de estas librerías, porque a veces uno puede llamar solo las funciones de esa librería. Digamos, por ejemplo, podemos poner import NumPy, digamos que solo queremos sacar esa función, ponemos from NumPy, o sea, desde NumPy, importamos np, importamos sum. Entonces ahora la función sum queda ahí ya escrita y queda sum 1 y 3. Listo. Sum lista sumar, perdón. Estaba tomando la anterior sumar, la función sumar que habíamos hecho antes. Entonces aquí debería darme el mismo resultado que mostramos acá. Listo, ahí está, ¿cierto? Entonces miren que hay que tener cuidado cuando utilicemos nombres de variables que tengan el mismo nombre de una función en una librería conocida, porque podemos accidentalmente reescribir. No podemos, después cuando yo llame sum,
ya va a ser una función. Y se borró lo que habíamos hecho antes de las sumas que teníamos antes en el notebook. Con esta suma última, creo que era la de el for acá, ¿cierto? El valor había sido el último 102, pero no, eso se borró porque lo reescribimos con la función de esta librería. Entonces hay que cambiar esos nombres de esas variables para que lo tengan en cuenta. Y bueno, también qué pereza siempre llamar numpy punto. Entonces podemos hacer algo que es poner los apodos o los aliases. Y eso se hace poniendo import numpy as np. ¿Listo? Acabo de ponerle el apodo a numpy np. Y entonces ya no tengo que hacer numpy.sum, sino hago np.sum. Mucho más corto. Y si voy a utilizar numpy muy seguido, que eso suele pasar, uno utiliza mucho estas librerías muy seguido, pues simplemente utilizo np-sum, np-division, np-subtraction, creo que es subtract, y así utilizan todas las funciones. Entonces lo ideal es utilizar aliases. ¿Listo? Ahora, ¿qué prompts de profundización pueden tener ya para esta parte de importar librerías? ¿Cuáles son las librerías más importantes para ciencia de datos en Python? NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. ¿Cómo instalo librerías? Con pip ov. V es el manejador de paquetes que les mostré ahorita. Entonces busquen ahí un poquito más de cómo se pueden instalar y cómo hacen sus virtual environments. Como entren un poquito más a fondo porque es algo muy común de hacer en ciencia de datos y machine learning. Y cuándo debo usar operaciones de NumPy en lugar de loops en Python puro. Por ejemplo, aquí ya vimos, usar sum es mucho más rápido que utilizar el for loop. ¿Listo? Entonces, háganle esa pregunta y ahí les dará otros casos en los cuales se pueden utilizar esos loops. Y listo, eso sería todo por hoy por los fundamentos de Python. En los siguientes días voy a seguir mostrando las librerías que se utilizan en Python, qué funciones se utilizan, cómo leer datos, cómo hacer las operaciones más complejas, y seguiremos avanzando en cómo se hace ciencia de datos y machine learning engineer, etc. Sigan atentos al canal. Estaremos utilizando a partir de ahora datos científicos, aunque lo que vamos a mostrar sirve tanto para ciencia como para industria. Simplemente quiero utilizar un tipo de datos diferente con el que siempre se enseña, sino utilizar datos astronómicos, datos de calidad del aire, datos científicos, datos médicos, para que aprendamos de manera más interactiva con otros tipos de datasets curiosos, interesantes. Entonces, bueno, sigan viendo lo que estamos haciendo aquí en el canal, suscríbanse, estén atentos a las nuevas publicaciones y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.